Hola, bienvenidos a este video. Yo soy Vania Polanco, soy estudiante de la Escuela Normal de Educación Preescolar y estoy estudiando la licenciatura en Educación Preescolar, Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria. El día de hoy voy a hacer un video informativo en donde voy a hablar sobre cómo el lenguaje, los usos, funciones y conceptualizaciones influyen en las habilidades lingüísticas y en la identidad cultural de las primeras infancias. Para empezar, voy a hablar acerca de unos primeros conceptos. El primero es la lengua materna. La lengua materna es aquella primera lengua que se adquiere desde el nacimiento, por lo general, y esta está arraigada a la cultura, ya que muestra los valores, las creencias, las tradiciones y los saberes de la comunidad. La segunda lengua es la que se adquiere después de la primera. Por lo general, la primera viene siendo la lengua materna. La segunda lengua puede adquirirse por algún aspecto, ya sea laboral o educativo. La tercera lengua es la que se adquiere después de la primera y la segunda. Y esta es también por algún factor educativo o personal o laboral. Esa tercera lengua es más fácil de aprender porque ya se lleva un dominio de dos lenguas anteriores. Además, ya se lleva una experiencia previa en el aprendizaje de una nueva lengua. Ahora vamos a hablar acerca de las habilidades lingüísticas. Estas son las capacidades que nos ayudan a comunicarnos efectivamente en cualquier idioma, pero son cuatro, pero se subdividen en dos, en las receptivas y las productivas. Las receptivas son aquellas que implican recibir y procesar la información, como vendrían siendo la comprensión auditiva y la lectura. Y las productivas son aquellas que implican crear y expresar algún mensaje, como vendría siendo la expresión oral y la escritura. Todas estas intervienen, en todas estas, perdón, intervienen los verbos, intervienen la estructura de frases, las palabras, los sonidos, la pronunciación, la fluidez, los significados y la interpretación de textos. Vamos a hablar sobre los diferentes usos y funciones del lenguaje. Estos buscan cumplir las funciones de la comunicación humana dependiendo del contexto, el propósito y los interlocutores. El primer uso es el referencial o informativo. Este busca dar información específica y verídica, es decir, que no se puede refutar. Como por ejemplo, decir que esta luz es cálida, sabemos que es la realidad y no se puede cambiar. Dar datos precisos. El siguiente es el emotivo expresivo que busca dar a conocer los sentimientos, expresiones y sentimientos de una persona, como por ejemplo, tengo mucha hambre o me encantan las hamburguesas. El otro es el conativo o apelativo. Este busca cumplir o provocar en la persona una reacción específica, como por ejemplo aquí a un lado tenemos un letrero que dice jale o cerrado. Eso busca cumplir en el receptor o en la persona que lo esté leyendo, pues una acción específica. El siguiente es el uso fático, que este es como una conversación breve y busca la aceptación o la respuesta de otra persona, como por ejemplo, ¿dónde está el baño? Pues la persona te responde y es así. Por lo general es una conversación breve. El siguiente es el uso poético o estético, y esto se refiere a embellecer las palabras, como por ejemplo aquí a un lado tengo un cartel que dice como más sabrosa que nunca, entonces busca embellecer y dar un efecto como artístico y pues de igual manera seducir en cierta parte a la persona que lo esté leyendo. El uso metalingüístico se refiere a decir específicamente las estructuras y los componentes de una palabra, como por ejemplo, la carne de res viene de una vaca. Son datos específicos, pero busca dar como significados y estructuras a una palabra. Los usos sociales y prácticos del lenguaje tienen propósitos específicos. El primero es el identitario. Este da sentido de pertenencia a un individuo, como por ejemplo las jergas y los dialectos que son específicos de una región. También están los recreativos, en el que se usan juegos de palabras, chistes o adivinanzas, y el otro es el pragmático, que se refiere a la adaptación de la palabra o del diálogo, dependiendo del contexto. Como por ejemplo, no es lo mismo hablarle a un niño que a un adulto o a una persona conocida o desconocida. Los usos y funciones del lenguaje tienen componentes muy similares, pero son diferentes y tienen un propósito diferente. Las funciones son para qué se lleva o se usa un lenguaje, y los usos indican cómo y en qué contexto se llevan a cabo. Como hemos visto, la comunicación es muy importante y más en la primera infancia. Aquí es cuando los niños en un contexto comunitario, familiar o escolar empiezan a comunicarse y a adquirir habilidades lingüísticas. Como sabemos, los niños apenas están en la etapa preescolar, apenas están aprendiendo algunas pocas habilidades, como la escucha y el habla. No completamente, pero por ejemplo, leer no saben y tampoco escribir.
Entonces, muchas ocasiones los símbolos siempre nos van a reflejar algo. Hace rato estaba en el baño y el baño tiene pues la palabra hombres y mujeres respectivamente, pero al lado de cada uno hay una imagen que indica qué baño es. Entonces mi primo no sabe leer, pero por medio del dibujito él puede darse cuenta y puede identificar qué baño es el de mujeres y qué baño es el de hombres. Lo mismo sucede con el dispensador de refrescos. Ellos no saben leer, pero pueden observar, depende con lo que han visto, las experiencias que han tenido y los objetos que han visto, pueden identificar el logo y el color de cada uno de los refrescos. De esta manera ellos pueden adquirir como ese lenguaje, porque esa imagen transmite el lenguaje de qué bebida es y ellos lo pueden captar por medio de eso. Entonces, conforme vamos creciendo en el contexto que vayamos creciendo, familiar, comunitario, todos esos elementos van aportando para que se vayan desarrollando poco a poco esas habilidades lingüísticas. Quiero dar algunos ejemplos de los que podríamos encontrar un lenguaje en el zoológico. Por ejemplo, cuando vamos caminando, y es una gran oportunidad, es un gran lugar en el que los niños pueden aprender. Igual en bibliotecas, museos, parques de juegos, mientras ellos interactúan con otros niños, ellos pueden seguir fortaleciendo esas habilidades lingüísticas, como por ejemplo en el zoológico se pueden usar muchas preguntas, ellos pueden aprenderse de los sonidos de los animales, los nombres de los animales, tal vez cosas que no llegan a captar tal cual en sí, pero pueden ir aprendiendo, como por ejemplo los carteles que tienen información específica, que es como tienen una función informativa o referencial, donde nos dice exactamente de dónde viene ese animal, de qué parte del mundo, qué come, cómo se alimenta, cuál es su nombre científico. Todo esto es un lenguaje. Cuando estamos ahí les decimos a los niños, mira, observa este animal, es más pequeño, es más grande. Es cuando estamos nosotros tomando o usando estas funciones y estos usos de los lenguajes. Cuando vemos un letrero por el camino que nos indica algo que hacer, es cuando vemos que ahí está el uso conativo o apelativo. Es cuando nos damos cuenta que se está buscando persuadir, te está indicando qué es lo que no tienes que hacer, a dónde tienes que dirigir y, por ejemplo, no le des de comer a los animales, no pises el césped, no pases por este camino. ¿Ya viste? ¿Qué significa esta cinta? ¿Qué significa? Que precaución, que no pueden pasar porque no hay agua. ¿Y por qué más? Porque tal vez se secó. Se secó el agua. ¿Pero para qué está la cinta aquí? Para que no pasen, porque si no se van a caer a donde no hay